Ya lo anunciamos, precandidato a diputado nacional por Libres del Sur, Nacho Palaric. Le damos los buenos días. ¿Cómo está, Ignacio? Bienvenido a De Buena Muchas Fuente. gracias, perdón la demora, me fui No hay problema. a la casa anterior. No, a la es verdad, y eso que ya vino acá ayer, Estuve le ayer. indicamos, top, no hay ningún problema. Así estamos todos ya. Perfecto. Y no es fin de año todavía. Es fin de semana. Es fin de semana, eso es cierto. Nacho, Libres del Sur, ¿por qué esta vez va solo? Sorprendió que no vaya en el sector donde está toda la gente del gobernador de la provincia. Nosotros en ese sentido acompañamos al gobernador de la provincia, pero vemos también en el plano nacional la oportunidad de proponer una alternativa política que no tenga que ver quizás con este esquema que hace 20 años gobierna la Argentina y que no ha dado muchos resultados, ¿no? Me refiero a este esquema de el blanco o el negro, la grieta, este esquema binario de la política que me parece que se diseña a 1600 kilómetros de distancia, que tiene más que ver con la realidad del porteño y que poco tiene que ver con los salteños, ¿no? En ese sentido, creo que hay un vacío de representación y que tenemos la oportunidad de, o el gran desafío en todo caso, de empezar a ocuparlo, o al menos de proponerle algo distinto a la gente, ¿no? Ahora, ¿no es complicado por ahí para los que recién vienen de la elección provincial y decir, a ver, yo los votaba a los de Libres del Sur dentro de este sector, ahora lo tengo que votar aparte? ¿Cómo se los explica a ellos, por ejemplo, a la gente que está en su casa? No, nosotros hemos presentado una lista en las elecciones provinciales de Libres del Sur. Ha sido una gran elección, la verdad que muy contentos. Más de 30.000 votos o alrededor de 30.000 votos. Carlos Morelo, candidato a diputado provincial. 7 concejales entre las dos listas que estuvimos acompañando esa candidatura. Y me parece que tiene que ver más con un esquema Mucho, provincial. ¿no? Mucho, porque 7 concejales y un diputado. Totalmente. No, bueno, muy contentos por eso, pero me parece que tiene más que ver con un esquema provincial. ¿Cómo sintonizamos eso respecto de la elección nacional? Y bueno, lógicamente hay matices y me parece que en las diferencias tener la posibilidad de encontrar el consenso es algo que nos hace bien, ¿no? Antes de ir a la elección nacional propiamente dicha, sorprendió la renuncia de Carlos Morelo a la diputación y la gente dice, pucha, yo lo voté a él, quería que esté él. Y además, después de tantos años en donde Carlos Morelo se candidatea para la Cámara de Diputados, por fin llega y renuncia. ¿Qué se habló? ¿Cómo son las conversaciones internas del partido para llegar a esta situación? En realidad el desafío más allá de una banca siempre fue construir un espacio de representación. Yo retomo esta idea del vacío político, ¿no? En una situación socioeconómica que es cada vez más compleja, que tiende a profundizarse en función de variables de ajuste, la verdad que lo que nosotros observamos, o al menos analizamos, es que la política hoy, de alguna manera, es sinónimo de ausencia, ¿no? No está presente, no está al tono respecto de las demandas que hoy plantea la gente. Lo ves quizás más preocupado el presidente por cambiar la cara de la ballena por la cara de Güemes, y en definitiva no atiende al gran problema de los argentinos que hoy tiene que ver con la inflación, ¿no? Digo, esto genera bronca, genera frustración, genera desesperanza, y a ese vacío político, de alguna manera, hay que tenerlo. El pueblo argentino es un pueblo que no se resigna, que no cede en función del piso de derechos que ha venido consiguiendo a lo largo de la historia, y eso tiene que ver con reinventar un poco la manera en la que se hace política. Solo no se salva nadie. Nosotros en Salta formamos parte de un equipo, del equipo que hoy conduce el gobernador Gustavo Sáenz, y en ese sentido la conversación tuvo más que ver con seguir dándole de alguna manera prioridad a la gestión en lo pateco. Digo, me parece que es una de las medidas En la UPATECO, porque sonaba también dentro de los cambios que se están vislumbrando en el gobierno provincial, Carlos Morelo hasta como ministro de Educación. Sí, ¿Qué puede haber de eso? ¿Se habló algo de eso o no? No, a ver, nosotros como partido político, como espacio, nos venimos preparando para cualquier tipo de desafío en ese sentido. Yo considero que la política es una herramienta, la única herramienta que te permite transformar la realidad. Podés hacerlo en un sentido de progreso o podés hacerlo en un sentido que sea regresivo, ¿no? Aún así, digo, es la única herramienta que te permite transformar las cosas. Nos venimos preparando en el ámbito ejecutivo, legislativo, y siempre con mucha audacia, con mucha vocación de poder. Es la única posibilidad, la de ocupar los lugares de gestión, la que te permite cambiar las cosas, ¿no? Ahora, eso no se hace en solitario.
yo decía hace rato, solo no se salva nadie, y esta idea de formar parte de un equipo, y bueno, nos llevó en todo caso, en conversaciones con el gobernador de la provincia, a priorizar la gestión del Opateco, que yo considero que es algo maravilloso, ¿no? ¿Y el Ministerio de Educación se habló en algún momento? Porque suena No, a Carlos Morelo. fue trascendido, me daba más esa impresión. En definitiva, sí, de tocarnos el gran desafío de hacernos cargo no solamente del Ministerio de Educación, sino Desarrollo Social o ponerle el nombre que sea. Me parece que venimos conformando un gran equipo con gente que tiene experiencia, que viene preparándose hace mucho tiempo, no solamente Carlos Morelos, sino también Malvina Gareca, Matías Senato. A mí me toca una tarea legislativa hace poco más de un año y medio. Y no solamente que estamos listos o preparados para ese desafío, sino que además creo que podemos darle otra impronta a la gestión en la provincia de Salta, en este caso también desde el ámbito legislativo lo proponemos en el Congreso de la Nación. Sí, para terminar con la parte local, entra Socorro Villamayor como diputada después de la renuncia de Carlos Morel. ¿Y cuáles son los 7 concejales que entraron con ustedes? Los 4 concejales de la lista de Guillo Creeper, bueno, estaba Guillermo, estaba Inés Benazar, Gustavo Farquharson, en la lista nuestra iba Malvina Gareca, Arnaldo Ramos, Paula Medici, y me está faltando una, en todo caso, es Lili Montserrat, que es la cuarta. Liliana Montserrat, que es la cuarta del Guillo. Así es. Le decimos a la audiencia, Jessica, que está sentado con nosotros acá en nuestros estudios, Ignacio Nacho Palari, que él es candidato a diputado nacional por Libres del Sur. Lo que quieran mandar mensajes, hacer consultas y demás, ¿a dónde lo pueden hacer? La audiencia, Marcela, nos contacta al 387 41 47 505, al 387 48 58 977 y también nos llaman a nuestras líneas fijas 427 17 71. Mire, acá la gente pregunta de todo. Pregunta cosas serias, a veces pregunta cualquier cosa. Me están preguntando sobre su peinado. ¿Qué le puede decir a la gente? Porque acá el salteño es muy tradicional, por ahí, es como un rodete, ¿no es cierto? Es un rodete. No me voy a soltar el pelo ahora, pero si me lo suelto me llega aproximadamente hasta el hombro. Ah, bueno, eso es para lo que están preguntando que no saben, o por ahí es la primera vez que lo ven a Ignacio Palaric. ¿Cómo es su lista nacional? ¿Quiénes la conforman? A nivel presidencial vamos con la precandidatura de Jesús Escobar. Él es un dirigente de la provincia de Neuquén, ha sido legislador en 2 oportunidades, también convencional constituyente. Una persona muy metida en el tema de la explotación de los recursos naturales. Fíjate que allá está Vaca Muerta y creo que esa es una de las enormes posibilidades que tiene la Argentina por delante. Así que digo, me parece que está bueno una persona que venga de curtir un poco ese palo, ¿no? Completa la fórmula Marianela Lezama Gil, ella es una concejala de Santiago del Estero, una persona muy joven, y quisimos imprimirle un poco ese marco de federalismo que muchas veces se declama, que pocas veces se aplica, y en ese marco consensuamos la lista nacional como partido. En Salta me toca a mí encabezar la lista de precandidatos a diputados nacionales, me acompaña Gladys Tinte, ella es concejal mandato cumplido en el periodo 2009-2011, y en la categoría Parla Sur, Josefina Morelo, docente universitaria en la Universidad Católica. ¿Qué es de Carlos? Hermana. Hermana. Ella es docente también, digo, universitaria en la Universidad Católica, la Universidad Nacional de Salta, una persona con una trayectoria enorme en lo que tiene que ver con la educación. De hecho, yo empecé a militar hace 20 años ya, más de la mitad de mi vida, y una de las primeras personas que conocí fue Josefina, y nos conocimos haciendo alfabetización de adultos con el programa Encuentro, no sé si te acordás, allá lejos y hace tiempo. Sí. Y bueno, en segundo lugar va Iván Basterra, él es concejal del municipio de Pichanal, y bueno, ahí terminamos de completar un poco la fórmula. ¿Y qué quiere hacer Nacho Palaric? ¿Qué propone? ¿Cómo cree que tiene que ser el Congreso Nacional? Tenemos un Congreso Nacional muy ausente, ¿no? Mucha falta, muchas sesiones que no se hicieron, primero por una cosa, después por otra, después porque la oposición dice directamente no nos queremos presentar. ¿Existe el Congreso Nacional? ¿Cómo debería ser? Mira, debería tener un funcionamiento un poco más regular, en eso estoy de acuerdo. Me parece que hay grandes temas que discutir en este momento. Si bien atravesamos una situación de ajuste, hay que ver las variables económicas, no hace falta profundizar demasiado, pero tenés una inflación de 3 dígitos,
se precariza cada vez más el trabajo, la informalidad crece, hoy la mitad de los trabajadores en la Argentina se encuentra en esa situación de informalidad, y tenemos años duros por delante, condicionados por el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Lo primero que hay que discutir... ¿Hay que pagarla o no? Que ese es uno de los puntos... Y el tema es que ya está ratificado por el Congreso. Una deuda que en su momento pidió Macri, que después en su momento ratificó el Congreso de este gobierno. Y bueno, habrá que hacerle frente a ese compromiso. Nosotros hemos en ese sentido presentado más de 1 millón de firmas pidiendo que no se avale eso en algún momento. La primera discusión me parece que tiene que ver con dónde cae el esfuerzo que implica hacerle frente al pago de esa deuda, que como suele suceder en este país, no recaiga esta vez sobre quienes menos tienen. El otro gran debate es la oportunidad histórica que tiene la Argentina por delante, porque hay un montón de proyectos en vías de desarrollo que tienen que ver con la explotación de los recursos naturales. La Argentina tiene grandes reservas de hidrocarburos en la costa atlántica, tiene grandes reservas de cobre, no solamente está en Chile. La producción de vaca muerta viene creciendo de manera exponencial. Cuando se termine este famoso gasoducto Néstor Kirchner, hay un ahorro que implica 15.000 millones de dólares. Que ya empezó con la primera etapa. Claro, pero digo, esos son 15.000 millones de dólares menos de erogaciones en concepto de importación de energía. Sí. Y finalmente el litio, que en el caso de Salta también representa una gran oportunidad para los salteños. Ahora, el debate tiene que ver con cómo logramos que eso se transforme en desarrollo productivo para la Argentina, para nuestra provincia, y que eso signifique oportunidades. Hoy tenemos un esquema de regalías que en el caso de la minería en Salta solamente deja el 3%. ¿Qué hay que hacer en Salta con las regalías y qué hay que hacer con el tema del litio? Porque además el tema de la minería deja el 3% de la declaración jurada que hace cada minera. A ver, yo como minera digo, yo hoy extraje 2 kilos de cobre y sobre eso tengo que pagar y sobre eso pago solo un 3%. ¿Eso hay que cambiar alguna vez? Sí, por supuesto, viste que de alguna manera la Constitución en esto de darle soberanía a las provincias respecto de los recursos naturales, de alguna manera debilita la posición de relativa fortaleza frente a negociaciones con grandes multinacionales. Eso también, digo, es una cosa que hay que cambiar. De todas maneras, digo, podemos discutir ese esquema de regalías, creo que hay que aumentarlo claramente, pero también hay que considerar que Salta es una provincia que depende en un 70% de los recursos que se coparticipan a nivel nacional. Entonces, digo, es muy difícil, hoy es imposible sin el sector privado poder desarrollar efectivamente la minería, que está en una etapa de investigación, en una etapa de desarrollo logístico, de construcción de infraestructura. ¿Qué hay que hacer con el litio? Porque se dice... Darle valor agregado. Me parece que hay que mirar el ejemplo de Chile, ¿no? Se procesa una parte del litio en Chile, la batería finalmente se termina construyendo en Estados Unidos, pero hay todo un camino recorrido que hoy permite darle valor agregado. Como dice Gustavo Sáenz, digo, nosotros tenemos que tomar el ejemplo del petróleo. ¿Qué nos ha dejado la explotación del petróleo en el norte salteño? Más miseria, más pobreza, peores indicadores sociales, no se ha logrado generar valor agregado y mucho menos generar industria. Y con ese mal ejemplo, bueno, tenemos bien en claro qué es lo que no tenemos que hacer, ¿no? En ese sentido, digo, poder terminar de conectar el corredor bioceánico, algo que se ha anunciado a lo largo de estos años un montón de veces, pero que hoy finalmente comienza a ejecutarse, es un gran avance. Los nodos que se están construyendo en General Güemes, que eventualmente van a permitir darle valor agregado y procesar una parte del litio en Salta, es otra gran gestión. Digo, yo en ese sentido lo veo gestionar al gobernador, pero muchas veces lo veo gestionar en soledad, ¿no? ¿Cómo es eso, gestionar en soledad? Me parece que los legisladores nacionales no han estado a lo largo de este tiempo a la altura de las demandas o de los grandes temas que requiere discutir Salta, ¿no? Entonces digo, en ese sentido me parece que hay que ir a acompañar. Nosotros cuando sumamos en la banca a partir del 10 de diciembre vamos a ponernos en esa sintonía, no de un lado o del otro, del bloque amarillo, del bloque azul, digo. De todos los legisladores, ninguno lo acompañó al gobernador, algunos sí, porque Algunos... usted me dijo, el gobernador gestionó en soledad porque los legisladores no lo acompañaron. A nivel nacional me parece que sí, digo, salvo honrosas excepciones y en función de temas muy puntuales, lo veo gestionar en soledad. ¿Cuáles son las honrosas excepciones? Si no quiere decir cuáles son los peores, dígame cuáles son los mejores. No, bueno, cuando se dio el tema o el debate respecto de la distribución de los subsidios en las tarifas de la energía eléctrica,
hubo algunos diputados que también salieron a posicionarse respecto de este federalismo que decíamos que se declama pero no se ejerce, ¿no? Sí. También es un gran tema, pasa lo mismo con los subsidios al transporte. Hoy tenemos una enorme posibilidad. Lo que tenemos que discutir es cómo eso se transforma en desarrollo productivo. Para cambiar la matriz económica, y bueno, tenemos que profundizar esa idea, ¿no? Porque digo, de esta crisis, en definitiva, la salida, o al menos el cliché, es se sale generando fuentes de trabajo genuinos. Pero para eso necesitamos inversión, para eso necesitamos desarrollo, ¿no? Me parece que el otro gran tema tiene que ver con eso, con el trabajo y cómo vamos generando condiciones para que el empleo privado crezca. Vos fíjate que hoy el 80% del trabajo privado te lo genera la pyme. Sí. Sin embargo, la pyme tiene la misma carga impositiva a la hora de Que la poner. gran empresa. Que la gran empresa. Sí. Es imposible poner un trabajador en blanco. Para una pyme le cuesta lo mismo a una gran empresa y claramente las condiciones o las oportunidades son distintas. No crece el trabajo privado desde el año 2013. Digo, ahí tenés un dato que realmente es alarmante. Sí. 9 de cada 10 pymes fracasan en su primer año de gestión, justamente porque tenemos un sistema impositivo que es absolutamente regresivo y eso también es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante y que vamos a encarar. Campaña corta, porque no hay mucho tiempo. ¿Cómo lo va a hacer Libres del Sur? ¿De qué manera? Venimos recorriendo ya el interior, yo hace un par de semanas que estoy viajando. En realidad la idea es proponerle a la sociedad esta alternativa nueva. Creo que ese vacío de representación del que te hablaba recién requiere de alguna manera construir nuevas opciones. Vos le preguntás hoy a cualquier vecino de a pie, ¿cómo te ves el año que viene a la misma altura? Y te va a reconocer que se ve peor. Sí. Eso es un dato muy duro, ¿no? Digo, vos quizás hasta hace unos años podías pensar que fruto de tu laburo ibas a cambiar la moto, ibas a terminar de revocar tu casa, pintarla, y esa posibilidad hoy está cada vez más lejos. Ahora pensamos si no alcanza para el súper. Pero que escúchame, un país que produce alimentos para 300 millones de personas, hoy lleva a que los vecinos tengan que endeudarse en el barrio para poder comprar alimentos. Bueno, así está la Argentina. Lógicamente que eso genera frustración, genera desesperanza. Frente a eso, y bueno, la dirigencia política, quienes tenemos la responsabilidad o asumimos el compromiso de hacer política, tenemos que ser capaces de reinventarnos, de incorporar esos grandes temas, de ponernos en sintonía con las demandas de la gente y de ser capaces de proponer una alternativa que sea superadora. Vamos a estar hablando seguramente a medida que continúe la campaña. Gracias No, por venir, gracias a vos Nacho. y perdón nuevamente por haber No, sido acá. por favor, vamos a hablar otro día un poco más largo. Era Nacho Ignacio Pararí, que él es candidato a diputado nacional por Libres del Sur.